Presentación y ahora vamos a ver la presentación de Guillermo López Álvarez, que nos va a hablar de la transformada cuántica de Fourier. Adelante, Guillermo. Sí, muchas gracias, Juan Carlos. Voy a presentar. A ver, pues ahí está, ¿no? El código. Sí, yo sí no hice una presentación, lo hice aquí directamente en Qiskit. Y pues bueno, como siempre, pues primero hay que instalar Qiskit y toda su paquetería, ¿no? Todo lo que vamos a estar ocupando. Por ejemplo, este de aquí, Operator, creo que ya al final no lo ocupé y ya no lo quité, porque primero yo había hecho estas compuertas de acá y luego ya pues el profesor, doctor Kuhnel, me sugirió que usara las que ya tiene Qiskit porque están optimizadas, entonces al final ya no se ocupó. Bueno, bueno, nada más es un detalle técnico, ¿no? Aquí agregué una imagen que la saqué directamente del libro, que básicamente es como la representación para n qubits de cómo se ve el circuito de la transformada cuántica de Fourier. Bueno, un poquito, acá tengo otra imagen donde este también es como que el cálculo, está 5.4 que también saqué del libro. Este es como que la operación en donde entre cada paréntesis habría un producto de Kronecker que, digamos, aquí lo omite, ¿no? Entonces, si nos regresamos al circuito, lo que hace, digamos, Qiskit por defecto, digamos que inicializa nuestro estado en cero. Es decir, que si tenemos n jotas, pues todas van a estar inicialmente en cero. Y lo que hace, digamos, la primera Hadamard, bueno, cada Hadamard en cada caso es, digamos que poner al estado en una, lo pone como que mitad de probabilidad en 0 y mitad de probabilidad en 1. Y lo que hace cada R está definida acá. Y en Qiskit la puse con unas que se llaman compuertas de fase. Entonces, la compuerta de fase lo que hace es ponerle precisamente una fase al estado 1. La Hadamard, como está inicialmente en 0, pues nos lo pone en 0 y en 1. Y entonces, con eso obtenemos para cada qubit esta parte de acá. Y como al final de cuentas el estado, pues es el producto de Kronecker de todos los qubits individuales, pues obtenemos la 5.4 directamente, sí, viendo esta imagen, ¿no? Y bueno, esa es como la parte como que cómo funciona. Ahora, en la implementación del circuito, aquí uno le puede mover el número de qubits a la variable esta que llame qubits para que el circuito sea tan grande o tan pequeño como queramos. Ahorita visualmente y a término, para poder hacer cálculos, pues yo hice uno chiquito. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una cosa que estuvimos haciendo en clase fue que comparábamos, digamos, el cálculo hecho a mano con los resultados que nos daba el circuito, ¿no? Entonces, estábamos eh, comparando esas dos cosas para ver qué tan bueno o qué tan, digamos, qué tanta error tenía nuestro circuito y que mencionaban mis compañeros, pues que variaba entre también el tipo de simulador que utilizábamos. Entonces, pues el cálculo hecho a mano, pues va a ser ideal, ¿no? Y eso es lo que estábamos comparando. Nada más que a mí lo que también me dio curiosidad es cómo comparaba yo la transformada cuántica de Fourier con cómo haría yo el equivalente clásico, ¿no? Lo que se hace clásicamente. Entonces, para eso, lo hice con un caso chiquito para 2 qubits. Y con state vector, pues básicamente veo el estado final, ¿no? Aquí tengo el 0, 0 y después de que aplico la transformada cuántica, ¿qué obtengo? Y eso de ahí, digamos que si yo lo hubiera hecho a mano, lo que hubiera hecho pues es lo de la ecuación 5.4, cuánticamente, ¿no? Porque aquí hay qubits. Bueno, entonces yo lo que pensé fue pues que cada qubit tiene una representación matricial, ¿no? Y esas las defino aquí. El E0, o sea, el estado 0, o el qubit 0 para un qubit, pues es el 1, 0, y el E1 es el 0, 1, ¿no? Y básicamente esta operación la hice aquí abajo.
¿no? Porque como tengo esto aquí, es el 1/2 porque n vale 2, entonces me queda 1/2 afuera. Y esto de acá dentro simplemente son los productos de Kronecker que corresponden con este. Como este es el 0, 0, pues es el producto de Kronecker del 0 con el 0. Entonces es el estado 0 con el estado 0. Luego el 0 con el 1, que corresponde a este de acá. Luego el 1 con el 0, que corresponde a este de acá. Y luego el 1 con el 1, que corresponde con este de acá. Entonces, si yo aplico este cálculo, la salida que obtengo es el 0.5, 0.5, 0.5, 0.5 por el 1/2 que tenía yo afuera, ¿no? Ok, y eso ya directamente con este vector, pues la transformada, digamos, que conocemos de siempre, que es la transformada cuántica, la transformada clásica, pero discreta, tiene esta forma, donde pues estos XJ son los valores de entrada y se transforman en los YK, ¿ok? Entonces, ya obteniendo este valor, que digamos fue pasarme de lo cuántico a sus representaciones matriciales, pues ya directamente hago el cálculo para el Y0, el Y1, el Y2 y el Y3, que son mis salidas. Entonces, para el Y0, como J vale 0, entonces la exponencial se hace un 1 y solamente me queda la suma sobre los XJ. Y son las entradas que ya habíamos quedado que Qiskit empezaba con 1, 0, 0, 0, que es el estado 0. Entonces 1, 0, 0, 0 por 1/2, pues me da 1/2. Después aquí para J igual a 1, pues me queda pi y sobre 2, y si corro sobre J, perdón, K valía 1, y si corro sobre J, pues obtengo esto de acá. Y pues haciendo cálculos me vuelve a dar 1/2 porque todo lo demás se va a 0 y lo único que me prevalece de hecho siempre pues es el 1/2. Entonces aquí veo que si mi entrada es el 1, 0, 0, 0, mis salidas van a ser el 1/2, 1/2, 1/2. Este es el cálculo clásico y coincide con el cálculo cuántico que sacamos de aplicar las cuentas manualmente, ¿ok? Bueno, eso es esa comparación que yo hice. Y ahora me voy como les decía, lo que estuvimos haciendo en el curso pues fue hacer el circuito, sacar las cuentas y compararlo con el cálculo hecho, digamos, a mano, que al final de cuentas pues lo hace Python, ¿no? Entonces lo hice para 4 qubits en este caso. Ya aquí ya le pongo sus canales clásicos para poder medir. Y simplemente mido utilizando el simulador de Light Simulator y ya nada más saco las cuentas, obtengo esto de acá, de hecho pues las grafico y de estas cuentas pues calculo las probabilidades, ¿no? Como el número de disparos en cada caso sobre el número total de disparos que hice. Y estas funciones de acá son para hacer el cálculo hecho a mano. Entonces, imprimo también para cada caso, o sea, para el 000, cuál es su amplitud de probabilidad y cuál es su probabilidad, ¿no? Entonces, este es el hecho a mano y estas probabilidades, pues las puedo comparar con estas de acá, que son las del circuito. Y eso simplemente ya nada más lo pongo en una tabla, donde está la teórica sobre la que saqué del circuito, y pues vemos que en cada caso, digamos que coincide bastante. Si yo pongo un número mayor de disparos, pues estas probabilidades se van a ir afinando cada vez más a lo teórico. Y pues bueno, eso fue lo que yo hice. Muchas gracias. Ok, entonces pasaremos a las preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, puede levantar la mano. Y empezamos con el doctor Kuno. Hola Guillermo, muy buena tu presentación. Me gustó mucho, incluso la verdad es que desde la vez pasada que me mostraste el calculito que habías hecho en papel para el ejemplito, me gustó mucho que hicieras eso. Yo creo que es una manera de ir volviéndose
cada vez más ducho en cómo funcionan los algoritmos es tomar un algoritmo que ya está hecho y probar a mano un ejemplito para ver o sea, es decir, qué es lo que va ocurriendo a medida que voy aplicando las diferentes compuertas, ¿no? Porque así es como uno desarrolla la intuición para luego poder incluso hacer tus propios algoritmos, ¿no? Entonces, pues me gustó mucho que explicaras eso y que pusieras las ecuaciones en o sea, bueno, que desarrollaras ese ejemplito particular, ¿no? A mano. Ni siquiera en matemática, ¿no? O sea, yo digo que es muy importante hacerlo a mano también. Pues muy bien por eso. Sí, Uh-huh. perdón. No, está bien. No, es que le digo que anteriormente cuando estuve platicando con Juan Carlos, todavía no me quedaba claro a mí cómo estaba funcionando las cosas y era porque yo quería comparar el cálculo clásico con el cuántico y más bien lo que habíamos estado haciendo era comparar el cálculo con el circuito, pero no nos íbamos al clásico, entonces esa fue la parte que digamos que es lo que hice a mano. ¿Cómo lo haría? Pues en una transformada de Fourier discreta, pero pues no hay qubits, no hay nada, ¿no? Sí, exacto. Sí. Pues, bueno, muy bien por haber hecho eso. Bueno, y mi pregunta, a ver, te hago la misma pregunta que le hice a Juan Carlos, creo es, o sea, tú mostraste en tu tablita del final que tus probabilidades coincidían, o sea, que digamos que tu cálculo teórico de probabilidades coincidía con las probabilidades del que arroja el circuito en las mediciones, ¿no? Eso es básicamente tu tabla comparativa de pandas, ¿no? Que hiciste al final. Sí. Ok, ahora, mi pregunta es, ¿cómo harías si, o sea, no sé si estás de acuerdo, pero la transformada de Fourier te da más información que eso, ¿no? O sea, Sí, aparte tienes unas fases. sí. ¿Cómo las medirías? Bueno, pues el método que utilizamos siempre en clase fue hacer una tomografía cuántica, aunque pues de hecho ya nos mostraron que hay más métodos, ¿no? Y hay algoritmos dedicados a eso. Sí. Entonces, ¿qué harías? Pues Pues yo creo tomografía cuántica, ajá. Ya, ok. Y bueno, con, pero ¿y qué problema tendrías, pues, si hicieras la tomografía cuántica? ¿Qué problema tendría? Ujú. O sea, si haces la tomografía cuántica, puedes medir las fases, ¿no? Sí, Pero no sé si te acuerdas que había un problema con la medición de las fases, que las fases no necesariamente salían fantásticas, ¿no? bueno, que dependían del simulador que utilizáramos, En parte, sí. Y del aparte, no número de sé, disparos también del dependía. número de disparos, ajá. Y aparte, no sé si te acuerdas, pero la fase la tenías que sacar como el coseno inverso de una cosa, ¿no? Ajá, sí, o sea, con las probabilidades hicimos cálculos a mano y luego Sí, eso lo programábamos, ¿no? Cómo sacábamos o sea, dependía de las probabilidades básicamente. sí, exacto. Bueno, digamos, la respuesta que yo estaba tratando de producir era que, no sé si te acuerdas que la fase la tenías que sacar como el coseno inverso de una cosa, ¿no? Y Sí, esa cosa de repente tenía problemas, ¿no? Que podía sí, ser, sí, sí. ajá, Se podía pasar del uno, ¿no? Y nosotros el coseno lo conocemos entre -1 y 1. exactamente. Y el hecho de que se pase, ¿a qué se debía más o menos? Ya a las, ay, se me olvidó el nombre. Flu. Sí, las fluctuaciones cuánticas, perdón. Exactamente, muy bien. A las Sí, fluctuaciones cuánticas, y esas no las puedes quitar ni siquiera con el Air Simulator, ¿no? O sea, esas son terribles. sí, En sí. fin.
Bueno, pues muy bien, muchas gracias por tu presentación. Muy bien el algoritmo. En fin, Sí, pues muchas igual, muchas gracias. gracias por sus comentarios.